Llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando durante todo el programa sobre la situación que se está viviendo a nivel mundial. Países y zonas del mundo que están envueltas en conflictos ya guerreros que pueden extenderse y provocar una situación muy difícil que puede conducir incluso a una confrontación nuclear que acabaría con la humanidad, por lo menos en la forma que hasta hoy la conocemos. Ahora, es evidente que las repercusiones que pudiera tener, las repercusiones que pudieran sentirse en la República Dominicana de esta crisis no serán de la misma intensidad que aquellas que se originarán en los países donde tienen lugar ese conflicto. Ahora, ¿de qué debemos cuidarnos principalmente nosotros en el futuro inmediato si la situación sigue dándose como se ha estado ocurriendo en las últimas semanas? Mira, yo creo que hay dos cosas que hay que tener pendientes y de las cuales sí hay que cuidarse. Una de las posibles escasez de productos fundamentales, incluyendo combustibles, y otra del efecto sobre el efecto sobre los precios internacionales. Cuando yo hablo de escasez, no es porque no haya producción nacional, porque esa cosa que haya que importar habichuelas, eso había que pensarlo un año atrás, eso no se va a resolver en 15 días o en un mes, ¿no? Habichuelas y cualquier otro producto. En que encontremos quien nos la venda en el momento en que todo el mundo lo esté necesitando por otro lado. Y que cuando encontremos quien nos lo venda, no nos lo quiera vender demasiado caro. Y obviamente... Bueno, la crisis va a poner indiscutiblemente los productos más caros. Que hay que saber además que si hay que comprarlo más caro en el mercado internacional, más vale pagarlo caro que quedarnos sin el abastecimiento. Y eso, en eso sí que el gobierno tiene que convencerse y convencer a la ciudadanía. El gobierno no tiene dinero para subsidiar todas estas cosas, ni para subsidiar más combustible, ni más alimentos, ni nada de esas cosas, ¿eh? Pero ahí vendría un asunto que de los subsidios, habría que recortar muchos de los subsidios que se quedaron durante la pandemia. Es que eso habría que haberlo hecho también hace mucho tiempo. Sí, claro, claro que sí. El problema es que si nos agarra la crisis ya, como dicen ustedes, con todos esos subsidios que están establecidos, la crisis lo que va a demandar es más subsidios. El problema es que si eliminamos los subsidios y no se da la crisis internacional, vamos a tener aquí una crisis diferente. No, por eso yo digo que sí, una de las cosas que tenemos que cuidarnos nosotros en el manejo de una crisis como esta o cualquiera así, es lo de la estabilidad política y social. Sí, claro, eso sí, porque sin eso no tenemos nada. Ahora, el gobierno tiene que ir a comenzar ya a planificar sin eso sí es verdad. Un desmonte paulatino de muchos subsidios que son realmente... que no llenan ninguna necesidad social y que lo que han estado creando es una holgazanería. Parasitismo. Un parasitismo verdaderamente peligroso porque... Y un dispendio, porque inclusive ahí tú te encuentras con pensiones que se dieron especiales de gente que vive en Estados Unidos. Y eso rompe con la narrativa de reducción de pobreza. Sí, pues si está reduciéndose la pobreza año tras año, tú no puedes de un año a otro colocar más de la mitad de la población dominicana en estos subsidios. O sea, se duplicó la cantidad de familias que recibe la tarjeta Supérate en 2021 y eso pasó como que era algo normal, cuando se decía que estaba reduciéndose la pobreza. Y la realidad es que, como decía Richard sobre el tema de la zona, que vamos a decir los impactos que puede tener esto en el tema del petróleo. Aquí tenemos que darnos cuenta que la experiencia que se vio aquí con esa alza de la gasolina aquí, señores, era una gasolina de 9 que pasó a 20 pesos el galón. Imagínense cuando comienza a dispararse ese combustible. ¿Cómo va la población a recibir Ahora, eso? evidentemente Entonces, el gobierno no tiene posibilidad alguna de controlar eso. No, lo que quiero decir, pero es una situación, y yo voy con la parte que decía Isidoro. No solo es que esté cara la cosa, es que no falte lo esencial. Por ejemplo, y ahí se incluye el petróleo. Y el petróleo, ¿con qué es que tú lo vas a comprar? Es con dólares. Lo que tiene que ver de dónde tú vas a sacar los dólares para comprar Pero fíjate algo, fíjense algo,
que si bien es cierto el petróleo aumenta por esta incertidumbre, por esta crisis, el oro ha estado aumentando. 5.400 y algo de dólares la onza Troy, que aumentan las recaudaciones fiscales, no como nosotros aspirábamos, bueno, pero... porque hay muchos países que están recurriendo nuevamente Claro, al oro como un refugio. y abandonando el dólar. Pero que ahora viene al revés la cosa. Ahora el dólar comienza a bajar por el asunto del conflicto que tiene. Porque ahora tú necesitas más dólares, entonces el dólar se valoriza más, porque tú vas a comprar petróleo. Ahora viene otra vez la fuerza del petrodólares y entonces el oro baja. El gobierno yo creo que tiene que ver varias cosas, además del alza de precio, del oro, que es positivo. Tiene que ver el impacto de las tasas de interés que podrían subir. Eso sí. Si sube la inflación, o sea, si suben los precios a nivel internacional, en Estados Unidos probablemente o pausan las reducciones de tasas de interés que tenían planeadas para este año, o la podrían incluso subir. Si ese es el caso, aquí va a haber que subir tasas de interés y eso va a afectar negativamente el crecimiento. Pero es un escenario ya de un conflicto que dure varios meses y que se recrudezca, no es algo que está pasando. Con respecto a medidas puntuales, no esa amplitud de subsidio que da el gobierno de manera alegre, pienso que hay que subsidiar antes de que suba. Fertilizantes, si se incrementa a nivel internacional, no creo que se incremente, porque los productores de fertilizantes del mundo son Rusia, Bielorrusia y Ucrania, que ya están en otro conflicto, no en este. Pero deben subsidiar gasoil regular, que se usa para la producción agropecuaria mecanizada, y también algunos insumos particulares como el maíz, en caso de que suba de precio. Que fue algo que no se hizo. Claro, para la alimentación de pollo, que fue algo que no se hizo cuando vino la guerra de Rusia y Ucrania hace 4 años. Ahora, algo que tú dices, todo esto está pasando y como que tú estás viendo como que no le estamos poniendo atención o preparándonos para lo que pueda venir. O sea, que se puede agudizar, como puede ser que no se agudice, pero hay que estar preparado. Lo que dice Alejandro es muy cierto. Si es un organismo, actívalo para que ya le den seguimiento a la situación y no nos agarren a Santa Batata, como dice. Sí, a propósito, el domingo yo estuve viendo la televisión y nosotros, carnaval, pelota, y por allá, y cuando cambiamos de canal, la muerte, digo, pero ven acá. Bueno, pero nosotros, el mundo sigue dando vueltas. Está bien, sigue dando vueltas, pero nosotros debemos, en los términos particulares, en términos de familia, nosotros debemos de estar, antes que el gobierno actúe, nosotros como familia debemos estar diciendo, bueno, este dinerito, nosotros íbamos a hacer tal o cual viaje, vamos a aguantarlo ahí, porque nosotros tenemos que tener la iniciativa, no solamente se lo tenemos que cargar al gobierno, tenemos que nosotros mismos como familia, si tenemos que recortar algunos gastos, lo hagamos. Los aumentos de precio que ha tenido el petróleo como consecuencia de la situación que se está dando en las zonas petroleras, ¿podrían retroceder los precios en caso de que el conflicto no adquiera una dimensión mayor de la que ha tenido ahora? Yo creo que sí. Es decir, si se resolviera el problema de la guerra en Medio Oriente, lo lógico es esperar que el petróleo vuelva paulatinamente a los niveles anteriores. En la República Dominicana las proyecciones hace unos cuantos meses era de precios muy bajos para este año. Desde que se comenzaron a ver las tensiones, comenzaron a subir y ahora han subido un poco más. Pero así mismo se supone que bajarían. Pero ¿cuál sería el peor de todos los escenarios en el caso hipotético de que este conflicto se prolongara más allá de lo que la razón quisiera? Bueno, las proyecciones de los precios del petróleo. El peor es escasez de petróleo y gas. Sí. Yo diría que es un conflicto que dure varios años, que cierren el estrecho de Hormuz, que Irán bombardee instalaciones petroleras de los países del Golfo Pérsico, y también un conflicto donde otros países ataquen a Irán. Por ejemplo, Azerbaiyán ya está mandando tropas a la frontera, los kurdos están siendo armados por Israel y por Estados Unidos. Entonces, ya ahí viene una amalgama de cosas que uno no sabe bien en qué termina. Sí, es complicado. El peor escenario es que tengamos el dinero y no hayamos que comprarlo. Eso es lo peor. Que los anaqueles de los supermercados estén vacíos y nosotros teniendo el dinero para comprarlo. Pero eso va a ser muy difícil. Bueno, esperemos. Eso va a ser difícil, pero obviamente puede ocurrir. Porque el comercio internacional no se detendrá, señores. Podrá disminuir, pero siempre habrá
comercialización de productos entre las naciones, incluso entre las naciones en conflicto. Pero, sí, pero, mira, ha sido la historia. Pero Miguel, la misma zona donde nosotros estamos hablando que hay el conflicto, ahí no se produce comida. Ahí toda la comida hay que llevarla. Acá, ¿Tú estás oyendo los alimentos? O sea, así como va los petroleros, después lo que viene es comida. Sí, pero mira, por ejemplo, por el estrecho de Hormuz, cruza una parte importante de urea y fosfatos y cosas que son cruciales para la producción de fertilizantes, que obviamente no significa que van a producir el efecto de un día para otro, pero producen. Ahora, esa zona donde está el estrecho de Hormuz no es una zona que se caracterice por la producción de alimentos. No, hay que llevarlo todo. Entonces, por eso es lo que te quiero decir. Sí, pero de ahí no saldrá ningún alimento. No. Lo que seguramente no va a entrar. No van a poder entrar y los más afectados serían esos países. Así es. Pero lo que tú tienes que darte cuenta es que donde lo producen para venderlo allá, no van a producir, porque no tiene mercado. Bueno, entonces, ¿cuál sería? Pero lo peor sería... Si a alguno de ustedes le tocara decidir qué hacer como una primera acción para encarar la posibilidad de que el conflicto se agrave. Muy brevemente. Yo activaría el gobierno. Activaría en forma preventiva, como está diciendo Alejandro. Algún mecanismo de seguimiento que me garantice a mí evaluarme los escenarios, porque también se tienen las informaciones de inteligencia, las informaciones a través de los mecanismos que todo el mundo sabe, de para dónde va esta situación. Porque tú te crees que lo de Venezuela y lo de Irán, Estados Unidos, fue de la noche a la mañana. No. Pero tenían hasta un acuerdo ya y la decisión de los bombardeos estaba tomada. O sea, yo activaría insisto, y gracias por apoyarle esa noción de que se active el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa Nacional, incluye también al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero también en medida puntual es gestionar la compra de una prima de seguro como se hizo en el 2015 y en el 2022 para alzas inusitadas del precio del gas natural, que yo creo que ahora estarán muy altas esas primas, pero hay que ver cómo la conseguimos, pero yo creo que eso sería una medida puntual y también incentivar la producción de productos de ciclo corto. Mira, yo creo que evidentemente, yo supongo que cuando Héctor habla de activar el gobierno se refiere a declararlo en una especie de sesión permanente. Exacto, preventivo. Los diferentes equipos del gobierno y darle seguimiento diariamente a todo lo que está ocurriendo para tratar de adelantarse a algunos acontecimientos lo que sea posible. Claro, eso. Licenciado. Yo haría un sondeo de cuáles son los insumos agropecuarios que más se utilizan, que son importados, y trabajara con aquellos importadores para tener un almacenaje ahí de un par de meses, porque eso sí puede afectar de manera importante la inflación local. Ahora, una pregunta buscando lo otro, no al revés. ¿Cuál sería la peor decisión que se tomaría en este país para encarar la situación eventual que pudiera darse en esa zona? Declarar la guerra a Irán. Está bueno. No, pero nuestros aviones no llegan. Como tú dijiste, seguir así como estamos, como no estuviera pasando nada. Como decía Alejandro, viendo otra cosa en televisión y no darnos cuenta de lo que está pasando. Yo diría que eso es lo peor que podemos hacer. O hacer lo que a los dominicanos más nos gusta, hablar. Teorizar. Comenzar a bajar tasa de interés, comenzar a hacer cosas para que el dólar suba de precio. Yo creo que serían dos medidas bastante... Pero eso afectaría las importaciones dominicanas. Por eso lo digo. Claro. Sería contraproducente. Sobre todo el tema de baja tasa de interés ahora mismo. El activar al gobierno, porque cuando el gobierno tiene informaciones, como decía Isidro bien claro, y esa es mi propuesta, porque tú tienes que llevar el día a día y tú sabes la perspectiva de qué es lo que viene y te preparas. Porque si tú no conoces lo que está pasando, tú no vas a saber cuáles son las acciones que te corresponden hacer. Tienes que hacer, porque nada de esas cosas son improvisadas, no son de la noche a la mañana. Como consecuencia del conflicto, algunos países están considerando la venta de los dólares que tienen con Estados Unidos. Es decir, están vendiendo la deuda que Estados Unidos tiene con ellos. ¿Esa es una buena decisión?
Yo no creo que... Muy brevemente, nos queda un minuto. Bueno, en República Dominicana eso obviamente no es una opción ahora, porque esos bonos del Tesoro están ahí justamente para situaciones de emergencia y en el momento en que se necesite, pues siempre va a estar la posibilidad de vender. No estoy de acuerdo con vender. Solamente me queda agradecerle la magnífica oportunidad que nos han brindado y espero que hayan disfrutado del tema de esta noche.